Retomamos capítulo 5, Tehillim, para el director de los cantores, para acompañar con flautín, Salmo de David. A mi palabra presta oídos, oh Adonai, considera mi meditación, presta atención a la voz de mi clamor, oh mi Rey y mi Elohim, porque a ti rogaré. Oh Adonai, de mañana oirás mi voz, de mañana dispondré mi ruego a ti y esperaré. ¿Por qué, oh Elohim, tú no deseas la maldad? No morará contigo el mal. No se mantendrá en pie los desatinados frente a tus ojos. Odias a todos los que obran inicuamente. Harás perecer a aquellos que hablan falsedad. A un hombre sangriento y engañador abomina, Adonai. Mientras que yo, por la enormidad de tu favor, entraré a tu casa. Me prosternaré delante del atrio de tu santidad con temor a ti. Oh Adonai, condúceme con tu rectitud para salvarme de mis acechadores. Endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca veracidad. Su interior es iniquidad, una tumba abierta es su garganta, y su lengua es salamera. Condena a los Elohim que caigan en sus propios consejos, por la mayoría de sus delitos abátelos, porque se le rebelaron a ti. Que se alegren todos los que tienen esperanza en ti, para siempre cantarán y los cubrirás. Se regocijarán en ti todos los que aman tu nombre, porque tú bendecirás al justo, oh Adonai, como un pavés, con complacencia lo rodearás. En el capítulo 5, del Tehillim número 5, habla de esta comunicación que David Amelech mantiene con Akadosh Baruj Hu, mientras que también los hombres mantienen una comunicación entre ellos, de acuerdo a los temas de importancia que ellos consideren. Para David Amelech su tema importante es el servicio y la adoración a Akadosh Baruj Hu. Sin embargo, uno se mantiene también conociendo lo que entre otras personas dialogan, cuál es el diálogo entre ellos, puede perturbar y distraer lo que tú tienes con Akadosh Baruj Hu, el diálogo que tú sostienes con Hashem. Entonces parece más grande el tumulto de personas que están dialogando de lo suyo, y esto perturba el diálogo que sostiene David Amelech con Akadosh Baruj Hu, y puedes sacarlo de esta relación con Hashem. Pues entonces él dice que al final de los tiempos él se mantiene firme, y a pesar del murmullo que se oye de los demás, él se mantiene firme en Akadosh Baruj Hu, y él es el que va a hacer la defensa de su vida. Akadosh Baruj Hu es el que va a salvarlo de todas estas confusiones al final de los tiempos. Y justamente se oye mucho ahí afuera que no hay ningún significado ni ninguna importancia en que nosotros sostengamos un diálogo, una tefilá con Akadosh Baruj Hu. Entonces hay infinidad de distractores. Sabemos que al final todos los distractores cesarán, y todos aquellos que fueron tomados por estos distractores serán juzgados y condenados, mientras que aquellos que a pesar de todo esto superaron los murmullos y la perturbación van a encontrar en Akadosh Baruj Hu todo lo que han estado anhelando y buscando desde siempre. Bien, esto es lo que dice el Tehillim número 5, y habla de la lengua que es salamera, de la cual hay que tener mucho cuidado, de esta lengua que habla constantemente, quiere buscar agradar, pero más bien desconectar la vida de aquellos que estamos conectados con Akadosh Baruj Hu. Así que debemos olvidar esos consejos que ellos dan y recibir los consejos de Akadosh Baruj Hu, porque es la única forma de protección, como dice, como un pavés, con complacencia lo rodearás. La única forma de ser protegidos por la voz salamera del murmullo de las gentes es a través de su entrega, del diálogo que sostiene el hombre con Akadosh Baruj Hu, es decir, a través de la tefilá y a través de la Torah.
Este es el remedio que tenemos, la salvación y la protección contra lo que dicen los demás alrededor nuestro. Nos vemos en la próxima. Shalom.